Y si el mito del dragón no fuera un producto de la imaginación, sino un eco fosilizado en nuestra memoria colectiva. ¿Qué pasaría si esa figura universal que acecha en los cuentos de cada civilización, desde las montañas de China hasta los fiordos nórdicos, fuera el vestigio de una soberanía perdida, una sinfonía de fuego y escamas que dominó los cielos mucho antes de que el primer homínido alzara la vista hacia las estrellas? El misterio no es si existieron, sino por qué su recuerdo persiste como una sombra en nuestro ADN, un susurro grabado en piedra que se niega a desaparecer. Si te intrigan estos susurros del tiempo profundo y disfrutas explorando las preguntas que se esconden en las grietas de la historia, te invitamos a suscribirte y acompañarnos en este viaje. La verdadera pregunta es sobre una inteligencia que no fue humana, una forma de vida que desafía las ramas conocidas del árbol evolutivo y cuyo reinado, tan absoluto como efímero, dejó una cicatriz invisible en la psique del planeta. Cierra los ojos e imagina. Viajemos atrás en el tiempo, a un mundo que ya no existe. La Tierra, hace 70 millones de años, durante el Cretácico Superior. Este no es el planeta que conocemos, es un invernadero febril y violento, un laboratorio de vida a escala titánica. Los continentes, aún en su lenta danza tectónica, dibujan geografías irreconocibles. Norteamérica está dividida por un mar interior, el mar de Niobrara, mientras vastas selvas pantanosas cubren lo que un día serán Europa y Asia. La atmósfera es densa, rica en oxígeno, pintando los cielos con tonalidades anaranjadas y púrpuras que ningún ojo humano ha presenciado jamás. El aire huele a vegetación en descomposición, a azufre volcánico y a la sal de océanos primordiales. Este no es nuestro mundo, es un lienzo alienígena, un planeta que respira a un ritmo geológico, indiferente a todo lo que no sea la supervivencia. En este mundo anterior al misterio, la vida seguía su curso majestuoso y brutal. Era un equilibrio comprensible, una danza de poder regida por las leyes de la naturaleza. En tierra, el Tyrannosaurus rex era el ápice de la cadena trófica, un depredador cuya mera existencia era una declaración de poder absoluto, un rey indiscutible de su dominio. En los cielos, los pterosaurios como el gigantesco Quetzalcoatlus planeaban sobre las corrientes térmicas, criaturas con alas de cuero que proyectaban sombras fugaces sobre la tierra, cazando desde las alturas. Los océanos bullían de vida, con mosasaurios y plesiosaurios, leviatanes que acechaban en las profundidades oscuras. El mundo funcionaba bajo un equilibrio darwiniano predecible, una lucha constante por la energía, regida por el instinto y la adaptación. Era un planeta de gigantes, sí, pero de gigantes cuyas historias podían ser leídas en los estratos de roca y en la lógica de la selección natural. Pero en este escenario de normalidad predecible surge la anomalía. No de forma gradual, no a través de millones de años de lenta evolución, sino como una irrupción, un evento que reescribe las reglas. El registro fósil muestra la aparición repentina de una nueva superclase de criaturas, los Draconia. No eran simplemente reptiles voladores más grandes, su biología era una imposibilidad andante, un desafío a todo lo que entendemos. Sus esqueletos combinaban la ligereza de las aves con una densidad metálica desconocida, sugiriendo una resistencia estructural que desafiaba la física de su tiempo. Poseían cavidades torácicas complejas, no para la digestión, sino para albergar procesos químicos exotérmicos de una eficiencia inaudita, un motor biológico de fuego. Su llegada no fue una adaptación, fue una conquista silenciosa y absoluta. El equilibrio del planeta se había roto para siempre. Durante un lapso geológicamente breve, quizás apenas 2 millones de años, los Draconia dominaron por completo el ecosistema global. Los cielos, antes dominio de los pterosaurios, se convirtieron en su reino exclusivo. Los grandes depredadores terrestres, los tiranos de la tierra firme, aprendieron a temer las sombras que se movían en el cielo, una amenaza que no podían alcanzar ni comprender. Y entonces, tan misteriosamente como aparecieron, se desvanecieron.
Sus fósiles simplemente desaparecen del registro unos 4 millones de años antes del impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios. No fueron víctimas del gran cataclismo que limpió el planeta. Su historia no termina con un estruendo, sino con un silencio abrupto, un capítulo arrancado del gran libro de la vida, dejando solo un vacío desconcertante. ¿A dónde se fueron? ¿Por qué? 66 millones de años de silencio han hecho su trabajo. El tiempo profundo es el guardián más celoso de los secretos, un océano sin fondo donde las verdades se ahogan una a una. Las placas tectónicas han subducido los lechos marinos donde sus huesos podrían haberse conservado, devorando la evidencia en el manto ardiente de la Tierra. Las glaciaciones han pulverizado montañas, convirtiendo fósiles en polvo que el viento dispersa. La erosión ha borrado sus nidos y la selva ha devorado sus rastros, cubriendo sus secretos con un manto verde de vida nueva. Los pocos fragmentos que encontramos son tesoros ambiguos, susurros en piedra que plantean más preguntas que respuestas. El planeta mismo parece haber conspirado para olvidar. Y así, el misterio de su desaparición no es solo una ausencia de datos, es un vacío activo, una cicatriz que se ha cerrado sobre sí misma. Y tal vez, solo tal vez, el único eco que queda de ellos vive en nosotros. El mito del dragón es un fantasma universal. No habita en una sola cultura, sino en todas. Lo encontramos en las pagodas de la China imperial, donde es un símbolo de poder y buena fortuna, y en los cantos épicos de los vikingos, donde Fafnir y Nidhogg son encarnaciones de la codicia y el caos. Se enroscan los manuscritos medievales europeos, escupiendo fuego sobre caballeros de brillante armadura, y emerge de las aguas en las leyendas de los nativos americanos. Carl Jung lo llamaría un arquetipo, una imagen primordial surgida del inconsciente colectivo. Pero, ¿y si no fuera una creación de nuestra mente, sino un recuerdo? Un recuerdo tan antiguo y profundo que ha sobrevivido a los imperios, a las lenguas y a las religiones, susurrando la misma historia de escamas, alas y fuego a través de milenios de evolución humana. La ciencia, con su luz serena y racional, nos ofrece una explicación más terrenal. Nos dice que el dragón es un mosaico, una quimera ensamblada a partir de los miedos ancestrales de nuestra especie. Es la serpiente que se desliza por la hierba, el depredador felino que acecha en la oscuridad y el ave de rapiña que desciende desde el cielo. Nuestros antepasados, al encontrar los huesos de dinosaurios o de grandes mamíferos prehistóricos, habrían intentado dar sentido a esos restos monumentales, tejiendo narrativas para explicar lo inexplicable. Un cráneo de Protoceratops, desenterrado en el desierto de Gobi, pudo haber inspirado el mito del grifo. Las vértebras de una ballena, confundidas con los restos de una serpiente marina. La ciencia nos asegura que el dragón es un error de interpretación, una poesía nacida de la ignorancia paleontológica. Sin embargo, esta explicación, tan lógica y ordenada, descansa sobre una premisa frágil, que conocemos la historia completa. El registro fósil es un libro al que le han arrancado el 99% de sus páginas. La fosilización es un milagro estadístico, un evento increíblemente raro que requiere condiciones perfectas. La inmensa mayoría de las formas de vida que han existido en la Tierra se desvanecieron sin rastro, su biología convertida en polvo y sus historias disueltas en el tiempo. Lo que vemos en nuestros museos es apenas un fotograma de una película de 4.000 millas de años. ¿Qué sobernos, qué depredadores, qué ecosistemas enteros florecieron y desaparecieron en los capítulos que nos faltan? Creer que conocemos a todos los actores principales de este drama planetario es, quizás, la mayor de las fantasías. Miremos al cielo del Cretácico, el que creemos conocer. Lo poblamos con pterosaurios, esas majestuosas criaturas de alas membranosas. El Quetzalcoatlus, con una envergadura similar a la de una avioneta, planeaba sobre los continentes, un gigante frágil de huesos huecos, dependiente de las corrientes térmicas para mantenerse en el aire. Eran los dueños indiscutibles de su dominio aéreo, sí, pero operaban dentro de las leyes biológicas que entendemos. Eran criaturas de carne y hueso, vulnerables, comprensibles.
Su anatomía nos cuenta una historia de adaptación, de límites y de una existencia dictada por la física de su entorno. Eran impresionantes, pero no eran imposibles. Su reinado, por grandioso que fuera, no dejaba espacio para el tipo de poder absoluto que resuena en el mito. Pero incluso dentro de la narrativa aceptada, existen anomalías, susurros en los márgenes de la paleontología, fósiles que no encajan del todo en las clasificaciones, apodados incertae sedis, de ubicación incierta. Marcas de mordeduras en huesos de dinosaurios que no coinciden con la dentición de ningún depredador conocido. Capas geológicas con concentraciones anómalas de iridio y otros elementos que sugieren eventos inexplicados. La ciencia, por su naturaleza, tiende a archivar estas rarezas a la espera de más datos, pero ¿y si no son piezas de un rompecabezas que aún no hemos resuelto? ¿Y si son las piezas de un rompecabezas completamente diferente, uno cuya existencia ni siquiera sospechamos? A veces, la verdad no se esconde en las respuestas, sino en las preguntas que decidimos ignorar. La naturaleza misma es un catálogo de lo que una vez consideramos imposible. Durante mucho tiempo, la mecánica del vuelo de un abejorro desafiaba nuestros modelos aerodinámicos. La anguila eléctrica, capaz de generar descargas de cientos de voltios, parece un producto de la ciencia ficción. El escarabajo bombardero produce una reacción química hirviente y explosiva como mecanismo de defensa. La bioluminiscencia de las criaturas abisales ilumina un mundo sin sol. La vida, a través de la evolución, ha encontrado soluciones de una elegancia y una complejidad que a veces superan nuestra imaginación. ¿Es realmente inconcebible que un proceso biológico pudiera haber evolucionado para manipular la química de una manera aún más extrema? ¿Una forma de combustión biológica controlada? ¿Un aliento de fuego como la adaptación definitiva? La pregunta entonces se vuelve más íntima, más personal. ¿Puede el miedo heredarse? Estudios recientes en epigenética sugieren que sí. Se ha observado en ratones que una aversión a un olor específico, asociada a una experiencia traumática, puede transmitirse a las generaciones siguientes que nunca han estado expuestas a ese olor. Es un eco biológico, una advertencia grabada en el ADN. Si nuestros ancestros mamíferos, pequeñas criaturas nocturnas que vivían a la sombra de los dinosaurios, hubieran sido aterrorizados por un superdepredador aéreo durante millones de años, ¿no es posible que ese pavor primordial se hubiera codificado en nuestra propia biología? Un miedo instintivo a una silueta en el cielo, a un rugido gutural, a la sombra de unas alas inmensas. Un miedo que, mucho después, nuestra mente consciente intentaría explicar dándole un nombre: dragón. Misterios como este son solo fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas e imaginando lo que significan, suscríbete al canal para no perderte las próximas exploraciones. La mente humana es una máquina de buscar patrones. Conectamos estrellas para formar constelaciones, vemos rostros en las nubes y oímos voces en el viento. La explicación más sencilla es que el dragón es una de esas creaciones, un collage de nuestros miedos más primarios. Pero la navaja de Occam, el principio que nos insta a elegir la explicación más simple, funciona solo cuando tenemos todos los datos. ¿Y si la explicación más simple no es que inventamos al dragón a partir de la serpiente y el águila, sino que recordamos a una criatura que realmente fusionaba sus atributos más temibles? El propio planeta es un cómplice en este silencio. La Tierra no es un archivo pasivo, es un organismo activo que constantemente recicla su propia historia. Las placas tectónicas se sumergen en el manto, fundiendo continentes enteros, y con ellos los fósiles que contenían. Las edades de hielo actúan como un papel de lija a escala planetaria, pulverizando montañas y borrando los rastros de mundos antiguos. La erosión del viento y el agua desgasta la piedra, devolviendo lentamente cada registro al polvo. El tiempo geológico no solo entierra los secretos, los destruye. Buscar una prueba definitiva de la existencia de los Draconia es como buscar una sola gota de lluvia en mitad del océano. Su ausencia en el registro fósil podría no significar que no existieron, sino que el planeta ha hecho un trabajo muy minucioso para olvidar. Este vacío nos lleva a una de las preguntas más profundas y perturbadoras de la ciencia moderna: la hipótesis siluriana.
La idea de que una civilización industrial o una forma de vida dominante podría haber existido en la Tierra hace millones de años, dejando tras de sí una huella casi indetectable. Buscamos vida inteligente en las estrellas, enviando señales a galaxias lejanas, pero apenas hemos arañado la superficie de la historia de nuestro propio mundo. ¿Podríamos estar viviendo sobre las ruinas de un imperio no humano? ¿Un reino cuya existencia fue tan abrumadora y su final tan absoluto que solo sobrevive como un escalofrío en nuestra memoria genética? La pregunta no es si estamos solos en el universo, sino si estamos solos en nuestro propio tiempo. Así, nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, el camino de la razón, pavimentado con explicaciones lógicas, fósiles conocidos y la reconfortante certeza de que somos la primera y única forma de vida consciente en este planeta. Por otro, un sendero oscuro que se adentra en las sombras de la mitología, los vacíos del registro fósil y la inquietante universalidad de un miedo compartido. Este viaje no busca convencer, sino explorar. Es una invitación a sentarse junto a la hoguera de la historia y escuchar los susurros que llegan desde la oscuridad, desde el tiempo profundo. A preguntarnos si el eco de un rugido antiguo todavía resuena en nuestro interior, esperando el momento de ser reconocido. Para comprender la profundidad de este eco, debemos primero viajar no a través del tiempo geológico, sino del tiempo humano, a través de los paisajes de nuestra propia mente. El dragón no es una invención local, sino un fenómeno global, una criatura que nace simultáneamente en culturas que jamás tuvieron contacto. En China, el Long es un ser benévolo, un espíritu de los ríos y las nubes que trae la lluvia y la buena fortuna. Es una criatura de sabiduría y poder celestial, entrelazada con la misma esencia del cosmos. En cambio, en Europa medieval es una bestia de godía y destrucción, un guardián de tesoros malditos que representa el caos que la civilización debe conquistar. ¿Cómo es posible que dos visiones tan opuestas, la del guardián y la del destructor, surjan de la misma plantilla arquetípica, una plantilla grabada en la psique de pueblos separados por océanos y milenios? La persistencia de este arquetipo es asombrosa. En las sagas nórdicas, Nidhoggur roe las raíces del árbol del mundo, Yggdrasil, un símbolo del fin de los tiempos, mientras que Fafnir, transformado por la avaricia, se convierte en un dragón para proteger su oro. En las leyendas de los nativos americanos, encontramos figuras como la serpiente cornuda Uctena, una criatura de poder inmenso que habita en las profundidades de los lagos. En Mesoamérica, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, un dios que une el cielo y la tierra, la materia y el espíritu. Cada cultura lo viste con sus propios miedos y esperanzas, pero la silueta subyacente permanece inquietantemente constante, una criatura reptiliana, a menudo alada, poseedora de un poder que trasciende lo meramente animal. ¿Estamos todos bebiendo del mismo pozo de la imaginación o estamos recordando la misma sombra lejana? Si esta memoria es real, su prueba no debería estar en los mitos, sino en la piedra. Sin embargo, el registro fósil es un libro al que le han arrancado el 99% de sus páginas y las que quedan están rotas y descoloridas. La fosilización es un milagro estadístico, un accidente cósmico que requiere una serie de condiciones casi imposibles, un entierro rápido para evitar a los carroñeros, la ausencia de oxígeno para frenar la descomposición y la lenta infiltración de minerales que reemplacen la materia orgánica. La inmensa mayoría de las criaturas que han vivido en este planeta se esvanecieron sin dejar rastro, su existencia convertida en polvo y sus historias disueltas en el tiempo. Confiar ciegamente en el registro fósil para contarnos toda la historia es como intentar reconstruir una biblioteca entera a partir de un puñado de frases sueltas. Pensemos en los lugares donde, según las leyendas, habitan los dragones: picos montañosos inaccesibles, selvas impenetrables, profundidades abisales. Son precisamente los entornos donde la fosilización es menos probable. Las montañas se erosionan constantemente, pulverizando cualquier resto que pudieran contener. Las selvas, con sus suelos ácidos y su abundante vida microbiana, devoran la materia orgánica a una velocidad asombrosa. Y el fondo del océano, en gran parte inexplorado, es un misterio en sí mismo.
¿Y si los Draconia prefirieran estos hábitats, lejos de las llanuras aluviales y los lechos de los ríos donde se forman la mayoría de los fósiles que conocemos? Su ausencia en nuestros museos podría no ser una prueba de su inexistencia, sino una consecuencia directa de su soberanía sobre los reinos más salvajes e indómitos del planeta. La historia de la ciencia está llena de recordatorios de nuestra propia ignorancia. El celacanto, un pez que se creía extinto desde el mismo cataclismo que acabó con los dinosaurios, fue encontrado vivo y coleando en la costa de Sudáfrica en 1938. Durante 66 millones de años había sobrevivido en las profundidades, oculto a nuestra mirada. Este fenómeno, conocido como taxón Lázaro, nos enseña una lección de humildad. Si pudimos pasar por alto una especie tan significativa durante tanto tiempo, ¿qué otras criaturas, qué otros ecosistemas enteros podrían haberse escondido en los vastos capítulos perdidos de la historia de la vida? La pregunta no es qué sabemos, sino cuánto ignoramos, y en esa inmensa oscuridad de la ignorancia hay espacio más que suficiente para un dragón. Para imaginar la biología de un draco, no necesitamos recurrir a la fantasía, sino observar las maravillas que la evolución ya ha creado en nuestro propio mundo. Pensemos en la anguila eléctrica. No es una criatura mágica, sino una obra maestra de la bioingeniería. Ha evolucionado órganos especializados, los electrocitos, que actúan como pequeñas baterías apiladas en serie, capaces de generar descargas de hasta 860 voltios. Es un ser vivo que ha aprendido a dominar una de las fuerzas fundamentales del universo. Si la vida puede manipular la electricidad con tal precisión, ¿es realmente descabellado pensar que otra rama evolutiva pudiera haber aprendido a manipular la termoquímica, el control de las reacciones exotérmicas, el dominio del fuego? Observemos las profundidades del océano, un mundo de oscuridad perpetua iluminado por la luz fría y fantasmal de la bioluminiscencia. Millones de organismos, desde bacterias hasta calamares gigantes, producen su propia luz a través de complejas reacciones químicas. La luciferina se oxida con la enzima luciferasa, liberando energía en forma de fotones. Es un fuego frío, una combustión biológica perfectamente controlada. ¿Qué pasaría si la evolución, en un entorno diferente, hubiera tomado este mismo principio y lo hubiera invertido? En lugar de liberar energía como luz, ¿qué pasaría si la liberara como calor intenso? El mecanismo no es una fantasía, es una simple cuestión de reordenar las piezas que la naturaleza ya nos ha mostrado. La prueba de concepto más fascinante la encontramos en un humilde insecto, el escarabajo bombardero. Cuando se ve amenazado, este pequeño químico viviente mezcla dos sustancias, hidroquinona y peróxido de hidrógeno, en una cámara de reacción interna. Una enzima catalizadora provoca una reacción violenta y exotérmica, expulsando un chorro hirviente y corrosivo a casi 100 grados Celsius. Es un sistema de defensa de una sofisticación asombrosa. Ahora, escalemos este principio. Imaginemos un organismo del tamaño de un avión, con un sistema biológico similar, pero inmensamente más grande y potente. La capacidad de exhalar fuego deja de ser un mito para convertirse en una extrapolación plausible de una estrategia de supervivencia que ya existe en nuestro planeta. La conexión entre esa criatura y nuestra psique podría encontrarse en un campo científico emergente, la epigenética. Durante mucho tiempo creímos que la herencia era puramente genética, una transferencia de DNA inmutable. Hoy sabemos que las experiencias de un organismo pueden dejar marcas químicas en su genoma, activando o desactivando ciertos genes, y que estas marcas pueden, en ocasiones, transmitirse a las generaciones futuras. No es un cambio en el código en sí, sino en la forma en que se lee, como anotaciones en los márgenes de un libro. Es un mecanismo que permite a la vida recordar, a un nivel molecular, las lecciones aprendidas por sus antepasados. Un famoso experimento lo demostró de forma escalofriante. Un grupo de ratones fue condicionado para temer el olor de los cerezos en flor, asociándolo con una pequeña descarga eléctrica. Sus descendientes, e incluso los descendientes de estos, mostraron una reacción de miedo y estrés ante el mismo olor, a pesar de no haberlo experimentado nunca. El trauma de sus abuelos se había inscrito en su biología, una advertencia heredada que les susurraba, este olor significa peligro. Ahora reemplacemos al ratón por nuestros ancestros mamíferos, pequeñas criaturas nocturnas que vivían aterrorizadas.
Y reemplacemos el olor de los cerezos por la silueta de un depredador alado recortada contra la luna del Cretácico. ¿Podría ser esta la fuente de nuestros miedos primordiales? ¿El miedo a las serpientes, a las alturas, a la oscuridad? Son temores casi universales que no siempre se corresponden con los peligros reales de nuestro mundo moderno. Quizás no son solo productos de nuestra experiencia individual, sino ecos de un tiempo en que una criatura combinaba los rasgos más terroríficos de todos: la astucia reptiliana, el dominio del cielo y un poder devastador. El dragón no sería entonces una invención, sino el nombre que le dimos a un trauma genético, un miedo tan antiguo que lo confundimos con una creación de nuestra propia imaginación, un fantasma en nuestra máquina biológica. Incluso la geología nos ofrece pistas ambiguas que desafían las narrativas establecidas. La capa de iridio en el límite Cretácico-Paleógeno es la prueba irrefutable del impacto de un asteroide. Sin embargo, existen otras anomalías en el registro geológico: picos menores de iridio y otros elementos del grupo del platino en diferentes estratos que no tienen una explicación tan clara. La ciencia a menudo los atribuye a eventos de vulcanismo extremo o a impactos de asteroides más pequeños. Pero, ¿y si algunos de estos marcadores no fueran el resultado de eventos cósmicos o geológicos, sino las huellas químicas de una biología o una tecnología que no comprendemos? Una firma dejada por un reinado olvidado. La paleontología también tiene sus propios fantasmas. Los fósiles clasificados como Incertae sedis, de posición incierta. Son los huérfanos del árbol de la vida, criaturas que no encajan en ninguna de las cajas que hemos creado. El Alucigenia del Cámbrico, con sus espinas y tentáculos, desconcertó a los científicos durante décadas. ¿Cuántos de estos fósiles anómalos, fragmentarios y extraños podrían ser piezas de un rompecabezas completamente diferente? Piezas que intentamos forzar en el puzzle de la evolución darwiniana conocida, cuando en realidad pertenecen a una imagen que ni siquiera hemos empezado a vislumbrar. Cada fósil sin clasificar es una pregunta que la Tierra nos susurra. Y luego están las cicatrices en los huesos. Los paleontólogos a menudo encuentran marcas de mordidas en los fósiles de dinosaurios, evidencia de las brutales interacciones de la prehistoria. En la mayoría de los casos, estas marcas pueden atribuirse a depredadores conocidos como el tiranosaurio. Pero hay casos, rarezas archivadas en las colecciones de los museos, donde las marcas no coinciden. Dientes con una separación inusual, ángulos de ataque imposibles para un depredador terrestre o marcas de perforación que sugieren una fuerza y una precisión que no se corresponden con ninguna mandíbula conocida. Son notas a pie de página en la historia de la vida, anomalías que se archivan a la espera de más datos. ¿Y si el culpable no caminaba sobre la tierra, sino que descendía desde los cielos? La propia física del Cretácico superior parece haber preparado el escenario para la llegada de estos reyes aéreos. La atmósfera de la época era significativamente más densa que la actual, con niveles de oxígeno que podrían haber alcanzado el 35% en comparación con nuestro 21%. Un aire más denso proporciona una mayor sustentación, lo que haría mucho más fácil el vuelo para criaturas de gran tamaño. Del mismo modo, una mayor concentración de oxígeno habría alimentado un metabolismo mucho más potente, proporcionando la energía necesaria para mantener en el aire un cuerpo masivo. El planeta no solo era un hogar para gigantes, era una incubadora para ellos. Imaginemos entonces el mecanismo biológico del fuego. No sería una lara de llamas continua como en las fantasías, sino un arma estratégica. Dos compuestos químicos producidos por glándulas especializadas y almacenados por separado serían expulsados a través de conductos en la mandíbula. Al mezclarse en el aire fuera del cuerpo del animal, reaccionarían de forma hipergólica, es decir, se inflamarían al entrar en contacto. Esto resolvería el problema de cómo una criatura podría generar fuego sin incendiarse a sí misma. Sería un sistema de una elegancia letal, una evolución lógica del escarabajo bombardero, llevada a su máxima y aterradora expresión. Incluso la increíble resistencia de su esqueleto, esa densidad metálica de la que habla la premisa, encuentra un eco en la biología conocida. El proceso de biomineralización permite a los organismos incorporar minerales en sus tejidos. Los dientes de algunos moluscos, como los quitones, contienen magnetita, uno de los minerales más duros producidos por un ser vivo.
¿Qué impediría que una vía evolutiva diferente, bajo presiones selectivas extremas, hubiera desarrollado la capacidad de incorporar trazas de metales más resistentes en su estructura ósea? No se trataría de un esqueleto de metal sólido, sino de una matriz ósea reforzada con una aleación orgánica, creando un material de una ligereza y una resistencia sin precedentes. Volvamos a la humanidad, a nuestros orígenes. Las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira nos muestran un mundo poblado por bisontes, caballos y ciervos, un reflejo del mundo que los primeros Homo sapiens veían y cazaban. Pero junto a estas representaciones realistas encontramos símbolos abstractos, patrones geométricos y figuras enigmáticas que han desafiado toda interpretación. Los llamamos chamanes, espíritus o simplemente garabatos. Pero, ¿y si algunos de estos símbolos no fueran invenciones, sino intentos desesperados de representar algo que estaba más allá de su comprensión? Una silueta en el cielo, una estela de fuego, una forma demasiado vasta y terrible para ser dibujada con realismo. ¿Podrían ser los primeros ecos del mito del dragón? La historia humana está salpicada de artefactos fuera de lugar, los llamados OOP-Arts, objetos cuya complejidad tecnológica parece anacrónica. El mecanismo de Anticitera, una calculadora astronómica de la antigua Grecia, es el ejemplo más famoso. Su precisión y sofisticación no se volverían a ver en más de 1000 años. Este tipo de hallazgos nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre las capacidades de las civilizaciones pasadas. Nos demuestran que la historia no es una línea recta de progreso simple, sino un camino con picos de genialidad y largos valles de conocimiento perdido. Si los humanos pudieron alcanzar tal complejidad, ¿qué podría haber logrado una inteligencia no humana con millones de años de ventaja? Esta idea nos lleva directamente a una de las hipótesis más provocadoras y humildes de la ciencia moderna, la hipótesis siluriana. Propuesta por los científicos Adam Frank y Gavin Schmidt, no se refiere a alienígenas, sino a la posibilidad de una civilización industrial prehumana aquí, en la Tierra. La hipótesis se pregunta, si una civilización así hubiera existido hace, digamos, 100 millones de años, ¿qué rastro habría dejado que pudiéramos detectar hoy? La respuesta es casi ninguno. Las ciudades se convertirían en polvo, los plásticos se degradarían y los metales se oxidarían. Solo quedarían sutiles anomalías geoquímicas, isótopos extraños en los estratos de roca, pistas casi invisibles. La hipótesis siluriana nos obliga a enfrentarnos a la inmensidad del tiempo profundo y a la fragilidad de la civilización. Buscamos vida inteligente en las estrellas sin considerar seriamente que podríamos estar viviendo sobre las ruinas de una que nos precedió. Quizás los Draconia no fueron solo animales, sino la manifestación de esa civilización perdida. Una civilización biológica, no tecnológica en el sentido humano, cuyo dominio dejó una cicatriz no en la geología, sino en el ADN de las formas de vida que sobrevivieron a su reinado. El dragón sería entonces el único artefacto que perduró. Así, la ciencia y el mito comienzan a converger en un punto de penumbra y asombro. Los mitos universales, las lagunas en el registro fósil, las maravillas de la biología extrema y las preguntas audaces de la astrofísica moderna no nos dan una respuesta definitiva, no nos ofrecen el esqueleto de un dragón para exhibir en un museo. En cambio, construyen un espacio, un vacío plausible y razonado, donde la existencia de una criatura así no solo es posible, sino quizás incluso necesaria para explicar las extrañas resonancias que habitan en nuestra historia y en nuestra sangre. La evidencia no es un objeto que podamos sostener, sino la forma precisa y persistente de una ausencia. La historia que nos contamos a nosotros mismos es una línea recta. Comienza con el fuego, avanza hacia la rueda, atraviesa la edad de bronce y el hierro y culmina en el silicio de nuestros circuitos electrónicos. Es una narrativa ordenada, tranquilizadora, un ascenso constante desde la ignorancia hacia la luz del conocimiento. Pero esta línea es una ilusión, una simplificación que dibujamos para no perdernos en la oscuridad. La verdadera historia del mundo no es una línea, sino un tapiz deshilachado, lleno de nudos inexplicables y vastas extensiones de hilo perdido. Es en estos vacíos, en estas anomalías que se niegan a encajar en nuestro relato, donde se esconden las verdades más profundas y perturbadoras sobre nuestro pasado y quizás sobre el pasado del propio planeta.
Imaginemos la historia no como un libro, sino como un espejo roto esparcido por el suelo del tiempo. Cada fragmento que encontramos nos devuelve un reflejo distorsionado y parcial de lo que una vez fue. A veces, los trozos encajan y nos permiten vislumbrar una imagen coherente, el rostro de un faraón, la silueta de un acueducto romano, pero otras veces encontramos un fragmento que no encaja en ningún lugar. Un trozo de espejo que refleja un cielo con dos lunas, o una tecnología que no debería existir. Estos son los artefactos fuera de lugar, los OOP Arts. No son meras curiosidades, son grietas en el fundamento de nuestra comprensión, susurros que nos dicen que el pasado fue mucho más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. Pensemos en el mecanismo de Anticitera, rescatado de un naufragio de la antigua Grecia. Durante siglos fue considerada una simple pieza de bronce corroído. Sin embargo, bajo la luz de los rayos X, reveló ser una computadora astronómica de una complejidad asombrosa, un reloj cósmico de engranajes ideales capaz de predecir eclipses y el movimiento de los planetas. Su sofisticación no se volvería a ver en el mundo durante más de 1500 años. No es solo un objeto, es el fantasma de un futuro que vivió en el pasado, una prueba tangible de que el conocimiento no siempre avanza. A veces se pierde en las profundidades del océano, esperando ser redescubierto, como un eco de una genialidad olvidada. Si la mente humana pudo concebir y luego olvidar una maravilla como el mecanismo de Anticitera, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza del progreso? Nos enseña que el conocimiento es frágil, que civilizaciones enteras pueden alcanzar cimas de entendimiento y luego desmoronarse, dejando tras de sí solo fragmentos enigmáticos. Ahora, apliquemos esta lección a una escala de tiempo geológico. Si una inteligencia no humana, una civilización biológica como la de los Draconia, hubiera existido, su conocimiento no estaría grabado en bronce, sino en la propia vida. Y si esa civilización se desvaneció, su legado no serían ruinas de piedra, sino ecos en el ADN, anomalías en el tejido de la evolución y, quizás, un único artefacto imposible. Observemos nuestra propia historia, los saltos cuánticos que desafían la explicación gradualista. La aparición de la escritura cuneiforme en Sumeria hace poco más de 5000 años no fue una evolución lenta, fue una explosión. De repente, la humanidad poseía un sistema complejo para registrar leyes, historias y transacciones, sin un precursor claro que explique tal salto de complejidad. Es como si un software increíblemente avanzado se hubiera instalado en el hardware de la civilización sin un registro de su descarga. Los historiadores lo llaman una revolución, pero se siente más como una revelación, un conocimiento que no fue inventado, sino recordado o, quizás, encontrado, como un manual de instrucciones olvidado en las ruinas de un mundo anterior. Si miremos aún más atrás, a Göbekli Tepe, en la actual Turquía, un complejo de templos megalíticos construido hace casi 12.000 años por cazadores-recolectores. Esta estructura monumental, con sus pilares finamente tallados con animales, precede a la invención de la agricultura, la cerámica y la propia rueda. Desafía todo lo que creíamos saber sobre el pasado. Se suponía que la religión y la arquitectura compleja eran un lujo de las sociedades agrícolas sedentarias. Sin embargo, aquí tenemos un génesis en piedra que invierte el orden de los acontecimientos. No es una anomalía, es una reescritura completa del primer capítulo de la civilización humana. Nos obliga a preguntarnos, ¿de dónde surgió esa inspiración, esa necesidad de construir para los cielos antes incluso de construir casas para sí mismos? Estos saltos inexplicables pueden ser vistos como una metáfora, son como las flores que brotan en un desierto después de una lluvia inesperada. La semilla de la complejidad ya estaba allí, latente, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Pero, ¿quién plantó esa semilla? ¿Fue simplemente el potencial inherente de la mente humana despertando por sí solo? ¿O podría ser el resultado de un contacto no con extraterrestres, sino con el legado residual de la inteligencia que nos precedió en este planeta?
Un legado no de textos, sino de ideas, de arquetipos, de una memoria planetaria que se filtra en los sueños de mentes receptivas, impulsando a la humanidad a construir, a escribir, a mirar hacia las estrellas. En las colinas de Escocia encontramos otro enigma, las fortalezas vitrificadas. Son los restos de antiguos castros cuyas murallas de piedra han sido fundidas hasta convertirse en un material negro y vidrioso. Para lograr esto, se requieren temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados sostenidas durante un largo periodo. La ciencia convencional sugiere que fueron el resultado de incendios masivos, ya fueran accidentales o intencionales. Pero la uniformidad de la fusión en algunas de estas estructuras ha llevado a algunos a preguntarse si no se usó una tecnología olvidada, un método para generar un calor intenso que la historia oficial dice que nuestros antepasados no poseían. Son cicatrices de fuego en el paisaje, monumentos a un poder que no comprendemos del todo. Esta imagen de piedra fundida resuena con una potencia poética casi insoportable. No podemos evitar conectar estas fortalezas vitrificadas con el mito que nos persigue. Podrían ser un eco material, una imitación lejana y desesperada. Imaginemos a nuestros ancestros portadores de un recuerdo genético del fuego de los Draconia. Podrían haber intentado, a través de rituales o de una tecnología perdida, replicar ese poder destructor, ese aliento capaz de derretir la roca como una forma de invocar o de protegerse de los antiguos dioses del cielo. Las fortalezas no serían entonces solo ruinas de una batalla, sino los restos de un ritual, un intento de hablar un lenguaje de fuego cuyo vocabulario original se había perdido en el abismo del tiempo. Y luego están las líneas de Nazca, en el desierto de Perú. Gigantescos geoglifos que representan animales, plantas y formas geométricas grabados en la superficie del desierto. Su escala es tal que solo pueden ser apreciados en su totalidad desde el aire. La explicación tradicional es que eran ofrendas para los dioses que podían verlas desde el cielo. Es una explicación lógica, pero se basa en una suposición: que el cielo siempre estuvo habitado solo por entidades invisibles y metafísicas. Y si las líneas no fueran un ruego a un dios abstracto, sino un mapa, una señal, un mensaje para alguien que físicamente ocupaba los cielos. Un recuerdo de un tiempo en que mirar hacia arriba no era un acto de fe, sino de observación. Nuestro cielo nocturno, para nosotros, es un vasto lienzo de silencio y vacío, salpicado de luces lejanas. Pero quizás esta quietud es una anomalía reciente en la historia del planeta. Quizás durante millones de años, el cielo no fue un espacio vacío, sino un territorio, un ecosistema vibrante y temible, dominado por los señores del Cretácico. Nuestros mitos están repletos de dioses alados, de carros de fuego y de batallas celestiales. ¿Son todos pura invención? ¿O son el eco literario de un cielo que una vez estuvo vivo? Un cielo que era un reino, con sus propias reglas, sus propios depredadores y sus propios reyes. Las líneas de Nazca podrían ser el último vestigio de esa conciencia. La última vez que la humanidad miró al cielo y dibujó lo que recordaba haber visto. Este viaje a través de las anomalías nos lleva finalmente al lugar más frío, más aislado y más antiguo de la Tierra, la Antártida. Es aquí, bajo kilómetros de hielo, que ha actuado como una cápsula del tiempo, donde la premisa de nuestra historia encuentra su punto de inflexión. No es un fósil lo que la expedición geológica descubre, sino algo mucho más desconcertante. Atrapado en un estrato de roca volcánica, un marcador temporal preciso de la desaparición de los Draconia, se encuentra un objeto. No es natural. Es una estructura del tamaño de un puño, una aleación de iridio y platino, metales que delatan un origen extraordinario, quizás no terrestre, pero sí de una tecnología que dominaba la química de los elementos más raros. El artefacto es una paradoja hecha materia. Su geometría es no euclidiana, con ángulos y curvas que parecen cambiar dependiendo de cómo se observe, como un fragmento de una dimensión superior atrapado en la nuestra.
Su superficie está cubierta de patrones fractales tan finos que parecen crecer y moverse bajo la luz del microscopio. No tiene partes móviles, ni inscripciones, ni una función aparente. No es una herramienta. Es como encontrar un microprocesador en el corazón de un estrato de carbón. Es la prueba irrefutable de que la historia del planeta que creíamos conocer es, en el mejor de los casos, una fábula incompleta. Este descubrimiento lo cambia todo. Un fósil, por muy extraño que sea, siempre puede ser explicado dentro del paradigma de la evolución. Puede ser una rama extraña, una adaptación extrema, pero sigue siendo un animal. Este artefacto, en cambio, es una declaración. Es la prueba de la mente, de la intención, de la tecnología. Transforma a los Draconia de superdepredadores a una civilización. Quizás una civilización biológica, donde la tecnología no se construía, sino que se cultivaba, no se ensamblaba, sino que evolucionaba. El objeto no sería un producto fabricado, sino un órgano especializado, una estructura cristalina crecida para un propósito que escapa a nuestra imaginación: almacenar datos, navegar por el espacio-tiempo o comunicarse a través de la conciencia. El hallazgo es el equivalente a encontrar una nueva piedra de Rosetta, pero esta piedra no traduce un lenguaje humano a otro, traduce toda nuestra comprensión de la vida. Nos obliga a leer el registro fósil no solo como una historia de supervivencia y extinción, sino como una posible historia de ascenso y caída de la inteligencia. Cada capa de roca se convierte en una página potencial de una biblioteca cósmica, y nosotros apenas hemos aprendido a reconocer las letras. Nos damos cuenta de que hemos estado buscando ruinas de piedra, cuando quizás deberíamos haber estado buscando anomalías geoquímicas, patrones matemáticos en las secuencias de ADN o las sutiles firmas de una energía que no conocemos. Pensemos en nuestra propia tecnología. Externa, ruidosa, frágil, construimos máquinas de metal y plástico para extender nuestras capacidades. Un Draconia, en cambio, era su propia tecnología. Su esqueleto reforzado con biometales era su fuselaje, sus órganos químicos eran su motor y armamento, su cerebro, de una complejidad que solo podemos imaginar, era su sistema de navegación. ¿Para qué necesitaría una civilización así construir ciudades? Su reino era el cielo. ¿Para qué necesitaría herramientas? Su cuerpo era la herramienta definitiva. Su legado no sería una ciudad en ruinas, sino un planeta cuyo equilibrio ecológico fue redefinido para siempre, y una especie de mamíferos aterrorizados que nunca olvidarían la sombra de sus alas. Con el descubrimiento del artefacto, el silencio que rodea la desaparición de los Draconia se vuelve aún más profundo y significativo. Ya no es la ausencia de un animal en el registro fósil, es el silencio de una civilización que se fue. ¿A dónde? ¿Alcanzaron un punto de singularidad tecnológica que los transportó más allá de nuestra realidad física? ¿O su inmenso poder, su dominio del fuego y de la biología, se convirtió en la causa de su propia aniquilación silenciosa? ¿Una guerra civil a escala planetaria que no dejó cráteres, sino solo un vacío en la historia de la vida? La pregunta ya no es cómo murieron, sino por qué eligieron desaparecer. Nuestra arqueología se ha basado siempre en la búsqueda de lo familiar: herramientas de piedra, fragmentos de cerámica, los cimientos de antiguas viviendas. Pero, ¿cómo se busca lo verdaderamente ajeno? El artefacto nos enseña que debemos empezar a practicar una arqueología profunda. Una ciencia que busca las huellas de la inteligencia en lugares inesperados, en las anomalías isotópicas de los sedimentos, en los patrones matemáticos ocultos en el genoma de organismos simples, en las cicatrices microscópicas de la roca que solo podrían haber sido causadas por una forma de energía que aún no hemos descubierto. Es la búsqueda de una aguja en un pajar del tamaño de un planeta, pero ahora, por primera vez, sabemos que la aguja existe. El mito del dragón, visto a través del prisma de este artefacto, se transforma. Ya no es solo el recuerdo de un depredador, se convierte en una saga fragmentada, una epopeya distorsionada por milenios de transmisión oral.
La codicia del dragón por el oro podría ser una metáfora de su afinidad por los metales pesados. Su sabiduría podría ser el recuerdo de su inteligencia superior. Su aliento de fuego, la manifestación literal de su poder. Cada cultura conservó una pieza diferente del rompecabezas, un aspecto distinto de esta soberanía perdida. El mito no es una historia inventada, es un informe de daños, un manual de supervivencia que nos advierte sobre un poder tan grande que su mero recuerdo puede dar forma a las civilizaciones. El miedo que llevamos en nuestra sangre, ese escalofrío primordial ante la serpiente o la sombra en el cielo, queda ahora justificado. No es una fobia irracional, sino una herencia bien fundada. Pero junto a ese miedo, ahora nace algo nuevo, un profundo y abrumador sentimiento de asombro. No fuimos los primeros. Este planeta, nuestro hogar, ya conoció la maravilla y el terror de la conciencia mucho antes de que nuestros ancestros bajaran de los árboles. Éramos los herederos de un trono que nunca supimos que había estado ocupado, los habitantes de un palacio cuyas salas principales llevaban 66 millones de años vacías y en silencio. Esta revelación nos obliga a una profunda cura de humildad. Nos despoja de nuestro sentimiento de excepcionalidad, de la idea de que somos el pináculo de la evolución en la Tierra. Somos, quizás, solo la segunda ola, o la tercera, o la enésima. Somos la hierba que crece sobre las ruinas de una ciudadela invisible. La historia de la vida en la Tierra no es nuestra historia. Nosotros somos solo un capítulo, posiblemente breve, en una saga mucho más vasta, antigua y misteriosa. Y por primera vez tenemos una prueba de que los autores del capítulo anterior dejaron una nota al pie de página, una firma imposible en el manuscrito de la creación. El viaje ya no puede volver atrás. La línea recta de nuestra historia se ha roto para siempre, revelando un abismo de tiempo profundo lleno de posibilidades que nunca habíamos considerado. El silencio del pasado ya no suena vacío. Ahora tiene una resonancia, un timbre, el eco fantasmal de un rugido que sacudió los cimientos del mundo. El artefacto antártico no es una respuesta final, sino la primera pregunta de verdad. Es la llave que abre una puerta que ni siquiera sabíamos que existía. Y al otro lado nos espera el verdadero misterio. No solo entender quiénes fueron los Draconia, sino también comprender cuál es nuestro lugar en el largo y silencioso legado que dejaron atrás. El artefacto no es un final, es un principio, un punto de inflexión en la historia de un planeta que creíamos conocer. Ante nosotros, el silencio de 66 millones de años ya no es un vacío, sino un lienzo en blanco sobre el que debemos atrevernos a pintar las hipótesis más audaces. Si los Draconia no fueron meros animales, sino una civilización, su desaparición no puede explicarse con la simple lógica de la extinción. Debemos buscar una narrativa a la altura de su poder, una que abarque la posibilidad de la elección, del propósito, del destino. La pregunta ya no es qué catástrofe los aniquiló, sino qué camino tomaron cuando este mundo se les quedó pequeño. La Tierra guarda el eco de su reinado, pero quizás las estrellas guardan el secreto de su éxodo. Una primera posibilidad, tan sobrecogedora como elegante, es la del ascenso. Imaginemos que la evolución no tenga como meta final la mera supervivencia, sino la trascendencia. Los Draconia, con su dominio absoluto sobre la biología y la energía, podrían haber alcanzado el límite de lo que es posible en el plano físico. Su tecnología, integrada en su propio ser, no se habría limitado a la conquista del planeta, habría sido una herramienta para desentrañar los secretos del propio cosmos. Su desaparición entonces no sería una muerte, sino una metamorfosis. Un salto cuántico de una civilización entera, que aprendió a reescribir las leyes de la física para abandonar el universo material y convertirse en algo más: energía, conciencia pura, una existencia en dimensiones que nuestra mente ni siquiera puede concebir. En este escenario, el artefacto antártico adquiere un nuevo y profundo significado. No sería una herramienta, ni un arma, ni siquiera un registro, sería un ancla. Un marcador dejado atrás, una baliza que conecta dos realidades, la nuestra y la suya.
Quizás es un eco residual de su partida, la cicatriz que dejó en el tejido del espacio-tiempo su ascensión masiva. O tal vez es una invitación, una llave durmiente que espera a que la siguiente inteligencia del planeta, nosotros, alcance la madurez suficiente para comprender su propósito y, quizás, para seguir sus pasos. Su silencio no sería el de la muerte, sino el de la paciencia, el de una espera que se mide en eones, observando desde un plano superior si sus herederos aprenderán a mirar más allá de la roca y el hueso. Pero existe un camino más oscuro, una hipótesis que resuena con los miedos más profundos de nuestra propia era, la autoaniquilación. El poder absoluto, como nos enseña nuestra propia historia, a menudo corrompe absolutamente. ¿Qué sucede cuando una especie alcanza un dominio tan completo que su único enemigo verdadero es ella misma? La biología de los Draconia, capaz de generar fuego y manipular la energía, era un arma de doble filo. Una disputa interna, una guerra civil entre facciones con un poder capaz de fundir continentes, no habría dejado cráteres de impacto, sino un tipo de devastación más sutil y profunda. Una guerra biológica o energética que esterilizó su propia estirpe, borrando su presencia del planeta con una precisión quirúrgica y aterradora. Si este fue su fin, el silencio que le sigue es el de la vergüenza. El planeta no los olvidó, ellos se borraron a sí mismos de la historia. El artefacto podría ser el último vestigio de esa contienda, una caja negra que registra el momento final, o, quizás, el detonador de un arma de último recurso que silenció el mundo para siempre. Su desaparición, 4 millones de años antes del gran impacto, dejaría de ser un misterio para convertirse en una advertencia. Una fábula escrita en los estratos de la Tierra que nos susurra que el mayor peligro para una inteligencia no viene de las estrellas, sino de su propio reflejo en el espejo. Nos enseña que la capacidad de crear fuego implica inevitablemente el riesgo de quemarse con él. Esta idea de un final trágico y autoinfligido se alinea de forma inquietante con muchos de nuestros mitos, las historias de dioses que se destruyen entre sí en batallas celestiales, de civilizaciones doradas que se hunden bajo las olas por su propia arrogancia, como la Atlántida. ¿Son estas leyendas invenciones puras? ¿O son ecos distorsionados de un trauma planetario, el recuerdo de una era en que los cielos ardieron no por la furia de un volcán o un asteroide, sino por la furia de sus propios amos? Nuestra fascinación por el apocalipsis podría no ser una ansiedad por el futuro, sino un recuerdo reprimido del pasado, una memoria genética de un mundo que ya conoció el fin de los tiempos mucho antes de nuestra llegada. Una tercera vía nos aleja de la Tierra y nos proyecta hacia el cosmos. ¿Y si los Draconia nunca fueron de aquí? ¿Y si fueron una especie viajera, exploradores o jardineros cósmicos, cuya estancia en nuestro planeta fue solo un capítulo temporal de una historia mucho más larga? En esta hipótesis, la Tierra no era su hogar, sino un laboratorio, un puesto de avanzada o quizás un santuario. Su repentina aparición en el registro fósil no sería una anomalía evolutiva, sino una llegada. Y su desaparición, simplemente el final de su misión. Recogieron sus cosas, por así decirlo, y partieron hacia su próximo destino, dejando atrás un ecosistema alterado para siempre y una especie de pequeños mamíferos con una memoria imborrable de los dioses que caminaron entre ellos. El artefacto, en este contexto, se convierte en un instrumento de observación o en un marcador territorial. Podría ser una sonda que quedó atrás, registrando pasivamente el desarrollo de la vida en el planeta después de su partida, o podría ser una baliza que dice «Estuvimos aquí», una firma dejada en el libro de visitas de la galaxia. Esta idea reformula completamente nuestro lugar en el universo. No seríamos el producto de una evolución ciega y solitaria, sino potencialmente el resultado de un experimento, los herederos de un jardín cósmico plantado por una inteligencia insondable. Nuestra propia existencia podría ser parte de su legado, un eco vivo de su paso por este rincón de la Vía Láctea. Esta hipótesis del visitante resuena con la extraña biología de los Draconia. Su esqueleto con trazas metálicas, su química interna capaz de generar fuego, su aparente desafío a la evolución darwiniana terrestre. Todo ello podría explicarse si su árbol genealógico no tuviera sus raíces en el suelo de nuestro mundo, sino en el de otro.
habrían sido una forma de vida adaptada a un entorno diferente, que utilizó su avanzada biología para prosperar temporalmente en el nuestro. Su reinado no fue una conquista, sino una colonización efímera, y su partida una retirada ordenada, dejando tras sí solo los mitos que inspiraron y las sutiles anomalías que ahora nos desconciertan. Consideremos ahora una cuarta posibilidad, quizás la más extraña de todas, la de la hibernación. ¿Y si los Draconia no se fueron, no ascendieron ni se destruyeron? ¿Y si simplemente están durmiendo? Una civilización con una percepción del tiempo geológico podría ver los millones de años no como un abismo insalvable, sino como un breve instante. Quizás previeron el impacto del asteroide que se avecinaba, o un cambio cósmico o planetario que haría la vida insostenible por un tiempo. Y con su dominio de la biología, tomaron la decisión más lógica: esperar a que pasara la tormenta. Entraron en un estado de animación suspendida, un sueño profundo en los lugares más inaccesibles del planeta. En las profundidades de la corteza terrestre, bajo el hielo de los polos o en el fondo de las fosas oceánicas más oscuras, podrían estar esperando. Sus cuerpos, diseñados para resistir presiones y temperaturas extremas, aguardarían una señal preestablecida para despertar, un cambio en el campo magnético del planeta, una alineación estelar específica o quizás el surgimiento de una nueva inteligencia capaz de reactivar su legado. Los mitos de dragones que duermen en montañas sobre tesoros de oro podrían ser una metáfora perfecta. El tesoro no sería el metal, sino el conocimiento y el poder que custodian en su letargo. Nosotros estaríamos viviendo, sin saberlo, en un interludio entre dos de sus reinados. El artefacto podría ser la llave de su despertar, un dispositivo diseñado para ser encontrado por la siguiente especie dominante, cuya interacción con él enviaría la señal de que el planeta vuelve a ser seguro, o quizás de que ha llegado el momento de reclamar lo que una vez fue suyo. Esta idea transforma la arqueología en un acto de un riesgo incalculable. Cada perforación en la tierra, cada exploración de las profundidades, podría ser el aldabonazo en la puerta de una tumba que no está llena de muertos, sino de durmientes. El silencio del planeta no sería el de la ausencia, sino de una respiración increíblemente lenta, el latido de un corazón que se contrae una vez cada milenio. Existe también la posibilidad de un cisma, una división fundamental dentro de la propia especie Draconia. Imaginemos una sociedad dividida por la filosofía, una facción que abogaba por la trascendencia, por abandonar el cuerpo físico y explorar el cosmos como conciencia, y otra, más conservadora, que defendía la santidad de la vida biológica y el dominio sobre el mundo material. Su desaparición podría haber sido el resultado del triunfo de la primera facción, no una guerra, sino un éxodo voluntario de la mayoría, que partió hacia las estrellas o hacia otras dimensiones, dejando atrás a aquellos que se negaron a seguirlos. Los que se quedaron, una población residual y sin el apoyo de su avanzada civilización, habrían sido incapaces de mantener su dominio. Se habrían convertido en una especie en declive, vulnerable a los cambios del planeta, desvaneciéndose lentamente hasta la extinción, como los últimos miembros de una estirpe real exiliada. Serían ellos los que dejaron los pocos y ambiguos fósiles que encontramos. Los mitos del dragón entonces podrían reflejar esta dualidad. El dragón celestial, sabio y poderoso de Oriente, representaría a la facción que ascendió, mientras que el dragón terrestre, codicioso y monstruoso de Occidente, sería el recuerdo de los que se quedaron, degenerando en bestias solitarias y amargadas. El artefacto, en este caso, podría ser un monumento a esa división, un memorial dejado por los que partieron en honor a los hermanos que eligieron quedarse y enfrentarse al olvido. O podría ser una advertencia de la facción terrestre, un intento de preservar su filosofía, un mensaje en una botella lanzado al océano del tiempo, esperando que alguien lo encuentre y comprenda la tragedia de su elección. La historia de los Draconia no sería una de triunfo o de fracaso, sino una historia de divorcio cósmico, una separación familiar a escala planetaria cuyas consecuencias todavía resuenan en nuestros cuentos más antiguos. Otra hipótesis nos lleva al corazón mismo de la vida, el ADN.
¿Y si la tecnología de los Draconia no era de metal y energía, sino puramente genética? Podrían haber dominado el código de la vida hasta un punto que nos parece mágico. Su desaparición del registro fósil podría ser el resultado de un acto deliberado de camuflaje genético. En lugar de partir o morir, podrían haberse desensamblado a sí mismos, fragmentando su genoma y escondiéndolo dentro del ADN de otras especies del planeta. Una estrategia de supervivencia definitiva, convertirse en parte de todo para no ser nada en concreto. Su esencia, su conciencia, su conocimiento no estarían en un artefacto, sino latentes en el ADN basura de innumerables formas de vida, incluida la nuestra. Estarían esperando las condiciones adecuadas o un catalizador evolutivo para comenzar a reensamblarse. El mito del dragón no sería un recuerdo, sino una premonición, un software genético que se activa en nuestra conciencia y nos obliga a recordar una forma que aún no existe, pero que podría volver a existir. Nosotros seríamos, sin saberlo, los guardianes de las semillas de nuestros predecesores, los recipientes inconscientes de una inteligencia que duerme en nuestras propias células. El artefacto antártico, bajo esta luz, sería el catalizador. El dispositivo que, al ser descubierto y activado por una especie inteligente, emite una señal a escala planetaria, no a través de ondas de radio, sino a través de una resonancia biológica que activa esos genes durmientes. Sería el pistoletazo de salida para una reconstrucción, un renacimiento que comenzaría no en un laboratorio, sino en el interior de millones de organismos en todo el mundo. Su desaparición no fue un final, sino una siembra, y nosotros la cosecha que podría presenciar su regreso. El silencio no es olvido, es gestación. Pensemos en la idea de los ciclos planetarios. Muchas culturas antiguas creían que el tiempo no es lineal, sino cíclico, con grandes eras de creación y destrucción. Quizás la existencia de los Draconia y la nuestra forman parte de uno de esos ciclos. La Tierra, como un organismo, podría pasar por fases de desarrollo, dando a luz a diferentes formas de inteligencia dominante en cada era. Los Draconia fueron la manifestación de la conciencia del planeta en la era mesozoica, una inteligencia biológica, elemental, conectada con las fuerzas primarias del fuego y la tierra. Su tiempo terminó, no por una catástrofe, sino porque el ciclo tenía que continuar. Su desaparición dio paso a la era cenozoica, la era de los mamíferos, que culminaría con el surgimiento de una nueva forma de inteligencia, la humanidad. Una inteligencia basada en la herramienta, en la abstracción, en la construcción externa. Somos la antítesis de los Draconia. Ellos eran su tecnología, nosotros la creamos fuera de nosotros. Tal vez cada ciclo explora una posibilidad diferente de lo que la conciencia puede ser. No somos sus sucesores en una línea de progreso, sino una alternativa, un experimento diferente llevado a cabo por el mismo planeta. El artefacto podría ser el único puente entre ciclos, el único objeto que sobrevive a la gran limpieza que separa una era de la siguiente. Esta visión cíclica ofrece una perspectiva melancólica y a la vez reconfortante. Significa que nuestra propia civilización, por muy grandiosa que nos parezca, también es temporal. Llegará un día en que nuestro ciclo termine y el planeta comenzará de nuevo, quizás explorando una tercera forma de conciencia que no podemos ni imaginar. Los Draconia no son un enigma a resolver, sino un espejo del tiempo profundo que nos muestra nuestro propio destino. Somos una estación en el largo viaje del planeta, un capítulo en un libro cuyas páginas se reescriben constantemente, y el mito del dragón es el único recuerdo que se filtra de un capítulo al siguiente. Finalmente, consideremos la hipótesis más simple y por ello la más inquietante, que no entendemos nada en absoluto, que todas nuestras teorías, desde la ascensión hasta la hibernación, son meros intentos de proyectar nuestras propias esperanzas, miedos y narrativas sobre un lienzo que es fundamentalmente ajeno.
Los Draconia podrían haber operado bajo una lógica, una física y un propósito tan radicalmente diferentes a los nuestros que cualquier intento de comprensión está condenado al fracaso. Su existencia y su desaparición podrían no tener una causa en el sentido en que nosotros la entendemos, sino ser la consecuencia de leyes naturales que aún no hemos descubierto. Su civilización no se basaría en conceptos como el progreso, la conquista o la supervivencia, sino en principios que nuestra mente no está equipada para procesar. El artefacto no sería una llave ni un arma, sino algo para lo que ni siquiera tenemos una palabra. Quizás un órgano de percepción de una realidad sensorial que no poseemos, o un objeto cuya única función es existir, estabilizando alguna fuerza cósmica de la que no somos conscientes. Intentar entender a los Draconia con nuestra ciencia y nuestra filosofía sería como si una hormina intentara comprender la novena sinfonía de Beethoven. Solo puede percibir las vibraciones en el suelo sin tener idea de la música. Este abismo de incomprensión es quizás la conclusión más honesta. Nos obliga a aceptar los límites de nuestro conocimiento y a contemplar el misterio en su forma más pura. Los Draconia son el recordatorio definitivo de que el universo no fue hecho a nuestra medida. Su silencio es el sonido de una verdad demasiado grande para nuestros oídos. No nos dejan respuestas, ni siquiera preguntas claras, nos dejan un sentimiento de asombro primordial, una sensación de vértigo al asomarnos al abismo del tiempo y darnos cuenta de que en el gran esquema de las cosas acabamos de llegar, y el eco del rugido de los que vinieron antes todavía resuena en las paredes de nuestra cueva. Cada una de estas hipótesis es un sendero que se adentra en la oscuridad del tiempo profundo. Ninguna ofrece una certeza, solo diferentes matices de asombro y de duda. Podrían haber partido hacia las estrellas, dejando un mundo atrás para que nosotros lo heredáramos. Podrían haberse consumido en el fuego de su propio poder, sirviendo como una eterna advertencia. Podrían estar durmiendo bajo nuestros pies, esperando el momento de despertar. O podrían ser los arquitectos silenciosos de nuestra propia existencia, observando desde un plano que no podemos percibir. La verdad, quizás, es una combinación de todas ellas, o algo enteramente distinto, algo que el artefacto solo insinúa con su geometría imposible y su silencio metálico. Lo que es seguro es que la historia ya no es la que era. El descubrimiento de una inteligencia prehumana nos obliga a reevaluarlo todo, nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Ya no somos los protagonistas solitarios de la historia de la Tierra, somos los actores que han subido al escenario mucho después de que los grandes titanes del acto anterior se retiraran tras el telón. Y ahora, sosteniendo un fragmento del atrezo que dejaron atrás, nos preguntamos si estamos al principio de una nueva obra o simplemente viviendo en el epílogo silencioso de la suya. La respuesta no está escrita en la piedra, sino en la elección de las preguntas que nos atrevemos a hacer a partir de ahora. La noche se cierra sobre nosotros, y con ella el peso de estos 66 millones de años de silencio. Pero ya no es un silencio vacío. Está poblado de fantasmas y posibilidades, de ecos de fuego y sombras de alas. El mito del dragón ha salido de las páginas de los libros de cuentos para proyectar su silueta sobre el paisaje de la ciencia. Nos ha recordado que los mapas más precisos siempre tienen territorios inexplorados y que las verdades más grandes a menudo se esconden en las historias que contamos a nuestros hijos para que se duerman. Historias de monstruos y maravillas que quizás no son historias en absoluto, sino el más antiguo de los recuerdos. La luz fría de un laboratorio ilumina ahora el artefacto, pero su sombra se proyecta mucho más allá de las paredes de esta sala estéril. Cae sobre cada libro de historia, sobre cada dogma religioso, sobre cada una de nuestras arrogantes certezas. Ya no podemos mirar el pasado como una simple sucesión de eras geológicas y especies extintas. Ahora debemos verlo como un palacio inmenso con salas que nunca supimos que existían. Un palacio que tuvo otros amos antes que nosotros.
El silencio de 66 millones de años ha dejado de ser la ausencia de sonido para convertirse en el peso de una pregunta que lo cambia todo. Hemos encontrado la prueba de que no fuimos los primeros, y con ella hemos perdido para siempre la inocencia de creernos únicos. Nuestra historia ya no empieza con nosotros. Nuestra propia narrativa se desmorona. Los grandes imperios, desde Roma hasta los incas, ya no parecen hitos monumentales, sino castillos de arena construidos a la orilla de un océano de tiempo mucho más vasto. Las pirámides, las catedrales, los rascacielos, todos parecen ahora los balbuceos de un niño que intenta imitar la obra de un adulto olvidado. Debemos releer nuestros mitos, no como ficciones, sino como informes históricos corruptos por milenios de transmisión oral. La serpiente en el jardín, el leviatán de las profundidades, los dioses que descienden de los cielos en carros de fuego, ¿son todos ellos ecos fragmentados de una misma verdad perdida? La historia humana se revela como lo que quizás siempre fue, un largo y confuso epílogo de una saga mucho más grandiosa. La ciencia se ve obligada a una refundación. La paleontología ya no puede ser solo el estudio de los huesos, sino la búsqueda de las huellas de la mente. La biología debe considerar la posibilidad de que la evolución no siempre sea un proceso ciego y gradual, sino que pueda ser guiado o al menos profundamente alterado por la inteligencia. Incluso la búsqueda de vida extraterrestre, el programa SETI, parece ahora casi ingenua. Hemos pasado décadas escuchando el silencio del cosmos sin darnos cuenta de que el mensaje más importante no estaba en las estrellas, sino enterrado bajo el hielo de nuestro propio planeta. Nace una nueva disciplina, una arqueología profunda, cuyo objetivo es excavar no en la Tierra, sino en el tiempo mismo. El impacto psicológico sobre nuestra especie es incalculable. La pérdida del excepcionalismo es un golpe devastador para el ego colectivo. No somos el pináculo de la creación, sino quizás solo la segunda oportunidad de la conciencia en este mundo. Esta revelación nos sumerge en una profunda cura de humildad, pero también en una nueva y extraña forma de soledad. No solo estamos solos en el universo, sino que estamos solos en nuestro propio tiempo, separados por un abismo insalvable de nuestros predecesores. Somos los habitantes de una casa encantada, una casa llena de los ecos de una familia que nunca conoceremos, cuyo poder y cuyo destino solo podemos intentar adivinar a través de los susurros que dejaron en nuestras pesadillas. Si la hipótesis del ascenso es cierta, si los Draconia trascendieron este plano físico, entonces el futuro de la humanidad adquiere un nuevo y asombroso potencial. Nuestro destino podría no ser solo la conquista del espacio exterior, la colonización de planetas lejanos, sino la exploración del espacio interior, la evolución de nuestra propia conciencia. El progreso no sería una línea recta de avance tecnológico, sino una espiral ascendente hacia estados de ser que hoy nos parecen pura fantasía. El artefacto antártico no sería una reliquia, sino un mapa, una guía que nos muestra que la jaula de la materia tiene una puerta de salida. Su legado no es de poder, sino de posibilidad, la promesa de que la vida inteligente puede aspirar a convertirse en algo más. Por el contrario, si se aniquilaron a sí mismos, el artefacto se convierte en la lápida de una civilización y en la advertencia más terrible que jamás hayamos recibido. Cada uno de nuestros conflictos, cada arma nuclear que construimos, cada grado que calentamos el planeta, se convierte en un paso más por el mismo camino que ellos recorrieron hasta su final silencioso. El mito del dragón que acumula tesoros hasta ser consumido por su propia codicia adquiere una resonancia pavorosa. Su historia nos grita desde el abismo del tiempo que la inteligencia no es garantía de sabiduría y que el poder de crear fuego conlleva la responsabilidad de no quemar el mundo. Nuestro futuro se ve ahora reflejado en el espejo roto de su pasado catastrófico. Si fueron visitantes que simplemente se marcharon, nuestra percepción del planeta cambia para siempre. La Tierra deja de ser nuestro hogar exclusivo para convertirse en una propiedad en una vasta red cósmica, una estación de paso, un experimento abandonado o un jardín que sus dueños podrían volver a visitar algún día.
Cada estrella en el cielo nocturno se convierte en un posible origen, cada anomalía en el espacio en una posible señal de su regreso. Viviríamos bajo una constante e invisible observación con la inquietante sensación de que nuestra civilización no es más que un interludio entre dos actos de un drama galáctico. Ya no somos los dueños del escenario, sino los actores que ocupan el plató mientras los protagonistas están fuera. La hipótesis de la hibernación es quizás la más perturbadora en sus implicaciones inmediatas. Si los Draconia duermen bajo nuestros pies, entonces no somos los herederos del planeta, sino sus cuidadores temporales, sus guardianes inconscientes. La Tierra no es un lienzo en blanco para nuestra civilización, sino un nido que debemos evitar perturbar. Cada mina que cavamos, cada perforación en el océano profundo, cada bomba subterránea que detonamos, podría ser el golpe que despierte al gigante dormido. El suelo que pisamos deja de ser una base sólida para convertirse en la fina cáscara de un huevo que contiene un poder inimaginable. Nuestro mundo se convierte en un lugar frágil y peligroso, y la humanidad en un niño que juega con fuego en una habitación llena de pólvora. Y si su legado es genético, si su esencia duerme fragmentada en nuestro propio ADN, entonces la pregunta ¿quiénes somos? Se vuelve infinitamente más compleja. Nuestras mayores virtudes y nuestros peores defectos, nuestro impulso de crear catedrales y nuestra capacidad para la destrucción masiva podrían no ser enteramente nuestros. Podrían ser los ecos de su dualidad, la guerra civil filosófica de los Draconia librándose en el campo de batalla de la psique humana. El dragón dejaría de ser un mito externo para convertirse en una verdad interna, una parte latente de nuestra identidad. No seríamos una especie nueva, sino un recipiente, un crisol, donde los restos de una civilización antigua luchan por recordar lo que fueron. La idea de los ciclos planetarios nos ofrece una perspectiva a la vez liberadora y melancólica. Nuestra civilización, con todos sus logros y tragedias, no sería más que una fase, un experimento del planeta para explorar una forma de conciencia basada en la herramienta y la abstracción, en contraste con la inteligencia biológica y elemental de los Draconia. Esto nos libera de la carga de ser el punto final de la evolución, pero también nos condena a la transitoriedad. Nuestros mayores monumentos se convertirán en polvo, nuestros conocimientos se perderán, y un día el planeta hará borrón y cuenta nueva para comenzar un nuevo ciclo. El objetivo de nuestra existencia no sería construir un legado eterno, sino vivir nuestro capítulo con la mayor intensidad y sabiduría posible. Todo esto nos obliga a una redefinición radical de nuestros conceptos más fundamentales. Inteligencia ya no puede medirse en términos de tecnología externa o de capacidad para manipular el entorno. Los Draconia nos muestran la posibilidad de una inteligencia encarnada, una civilización cuyo mayor logro no fue construir ciudades, sino perfeccionar su propio ser. Vida ya no puede ser solo lo que entendemos a través de la biología basada en el carbono. El artefacto, con su aleación imposible, nos sugiere que la existencia puede manifestarse de formas que desafían nuestra química. Nos vemos forzados a abrir nuestra mente a un universo donde la civilización puede no dejar ruinas, sino solo un silencio y un mito. Nuestras religiones y sistemas de creencias se enfrentan a su mayor desafío. ¿Es una coincidencia que tantas mitologías describan a los primeros dioses con rasgos serpentinos o reptiliados? ¿Es el concepto de un ser todopoderoso que habita en los cielos una invención de nuestra imaginación o un recuerdo directo y literal de los amos del Cretácico? El descubrimiento podría fracturar las fes existentes, revelándolas como meras interpretaciones de un evento prehumano. O paradójicamente, podría ser asimilado por ellas, reinterpretando a los Draconia como ángeles, demonios o titanes de una era divina anterior a la creación del hombre. El dragón, de repente, se convierte en el candidato más plausible para ser el protodios de la humanidad. El futuro de nuestra propia exploración cambia de rumbo. La nueva frontera no está solo en Marte o en Alpha Centauri, sino en las profundidades de nuestros océanos, en los kilómetros de hielo de la Antártida y en los vastos y desconocidos lapores de nuestro propio genoma. Los mayores descubrimientos del futuro podrían no venir de telescopios que miran hacia afuera, sino de instrumentos que miran hacia adentro,
hacia el pasado profundo de nuestro planeta y de nuestra biología. El artefacto no es solo una reliquia, es la llave de una biblioteca que contiene la historia no contada de la vida. Una biblioteca cuyas estanterías son los estratos de roca y cuyos libros están escritos en el lenguaje del ADN. Al final, el mensaje más poderoso de los Draconia es su silencio. Es un lienzo en blanco que nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. En su ausencia, proyectamos nuestras mayores esperanzas de trascendencia y nuestros peores miedos de aniquilación. Su silencio nos hace una pregunta implícita, una pregunta que resuena a través de los eones. Nosotros tuvimos nuestro tiempo y dejamos este eco. ¿Qué dejaréis vosotros? ¿Qué tipo de silencio? ¿Qué tipo de mito? ¿Qué tipo de artefacto será vuestro legado para la próxima inteligencia que despierte en este planeta dentro de 66 millones de años? La responsabilidad de la conciencia se nos revela en toda su abrumadora magnitud. Así, nos encontramos al borde de un nuevo amanecer, sosteniendo en nuestras manos un objeto que ha reescrito el ayer y ha hecho del mañana una página en blanco. Somos los hijos de un mundo mucho más antiguo y extraño de lo que nunca imaginamos. Los herederos de un silencio que ahora sabemos que está lleno de significado. Nuestro viaje hacia adelante ya no es solo una carrera hacia el futuro, sino una peregrinación hacia el pasado. Un intento de comprender el eco del dragón que resuena en nuestra sangre. Y en ese eco, quizás, encontremos no solo la historia de lo que el mundo fue, sino la clave de lo que nosotros mismos podemos llegar a ser. Y así, el viaje nos devuelve al punto de partida, a la pregunta que flota en el aire como una brasa ancestral. ¿Qué es el dragón? Ya no podemos verlo como un simple producto de la imaginación, una quimera tejida con el miedo a las serpientes y el asombro ante las aves de rapiña. El artefacto, con su silencio metálico y su geometría imposible, lo ha transformado todo. El mito se revela ahora como lo que siempre fue, un eco, un informe histórico distorsionado por el paso de 66 millones de años. Un trauma genético que ha sobrevivido a la extinción de mundos y al nacimiento de nuestra propia especie. La pregunta ya no es si existieron, sino qué parte de ellos sigue viviendo en nosotros, en la arquitectura de nuestros miedos y en la persistencia de susurrar la misma historia de fuego y alas junto a la hoguera, noche tras noche. El gran silencio que nos separaba de ellos ha dejado de ser un vacío. Ahora tiene una textura, una resonancia. Es el peso de una elección que nunca comprenderemos del todo. ¿Fue el silencio de una partida hacia las estrellas? ¿El estruendo ahogado de una guerra que se borró a sí misma? ¿O la respiración increíblemente lenta de un letargo que abarca eras geológicas? Cada capa de roca, cada estrato de hielo, se ha convertido en la página de un libro cuyo idioma apenas empezamos a descifrar. La Tierra no es un archivo pasivo, es un mausoleo, o quizás una cuna, que guarda el secreto de sus primeros hijos inteligentes. Escuchar ese silencio ya no es un acto de paciencia, sino de comunión con un misterio que nos precede y que probablemente nos sobrevivirá, indiferente a nuestras efímeras certezas. Sosteniendo esta reliquia de un tiempo anterior al tiempo, nos vemos forzados a mirarnos en su reflejo. Nuestra historia, tan grandiosa y turbulenta, se encoge hasta convertirse en un breve capítulo en una saga inmensa. Ya no somos la medida de todas las cosas, sino un eco del eco, la segunda ola de conciencia en un planeta que ya conoció la maravilla y el terror. Esta cura de humildad es a la vez aterradora y liberadora. Nos libera del peso de ser únicos, pero nos carga con la responsabilidad de ser dignos herederos de un mundo que ya fue habitado por la inteligencia. Cada decisión que tomamos, cada ciudad que construimos, cada guerra que libramos, se mide ahora contra la escala de un legado que no es el nuestro, pero que ha definido el escenario en el que representamos nuestra breve obra. El artefacto no ofrece respuestas, sino que multiplica las preguntas hasta el infinito.
abriendo portales a futuros y pasados que nunca nos atrevimos a soñar. Cada hipótesis sobre su destino es un espejo de nuestras propias ansiedades y aspiraciones. Anhelamos su trascendencia, tememos su autoaniquilación, nos asombra la idea de su letargo o nos inquieta la posibilidad de su regreso. Quizás la verdad no resida en elegir una de estas sendas, sino en comprender que todas ellas son posibilidades latentes en cualquier civilización que alcanza un cierto umbral de poder. El misterio de los Draconia no es un enigma histórico que debamos resolver, sino una parábola cósmica que debemos contemplar. Su historia no ha terminado, simplemente se ha convertido en la nuestra, en la búsqueda perpetua de sentido en un universo lleno de fantasmas majestuosos. Y mientras la noche avanza y el mundo se sumerge en el sueño, estas preguntas quedan flotando en la quietud. Si una soberanía tan absoluta pudo desvanecerse hasta convertirse en un susurro, ¿qué eco dejaremos nosotros para los eones venideros? ¿Qué mitos se contarán sobre las sombras que proyectamos, sobre los fuegos que encendimos? Cuando nuestro fugaz momento haya pasado y el silencio vuelva a reclamar el planeta, ¿quedará algún artefacto imposible, alguna cicatriz en la memoria de la vida? ¿O nos desvaneceremos sin dejar rastro, como una gota de lluvia en el océano del tiempo? Quizás la única respuesta que importa es la paz que encontramos al aceptar el misterio, al cerrar los ojos y simplemente escuchar el largo y profundo silencio de las estrellas.